Vamos a desarrollar el día de hoy es la evolución y la biodiversidad. Cuando hablamos de esos temas vamos a adentrarnos un poco en los conceptos con biodiversidad. Eh, Vemos hoy en día que tenemos una gran variedad en lo que son diversidad de ecosistemas, diversidad de especies, de cantidad entre ellas, la diversidad genética que se ve en cada especie que nosotros conocemos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de los seres que intervienen en esta transformación, tenemos en cuenta los seres abióticos y bióticos, o sea, los seres vivos y los seres que sí presentan vida. En los abióticos tenemos pues características que no tienen vida, son inertes, no tienen funciones vitales y su composición no está definida. ¿Ya? Cuando hablamos de seres bióticos ya venimos a observar que son seres que cumplen funciones vitales, como nacen, crecen, reproducen y mueren. Su composición ya está más definida y se encuentran organizados en diferentes criterios. Cuando hablamos de algunas explicaciones sobre la biodiversidad, tenemos un grupo que habla de las científicas y no científicas. Cuando hablamos de las no científicas, ya están limitadas por creencias o están inspiradas en lo que son textos religiosos o pensamientos mágicos relacionados a lo que es el creacionismo. Cuando ya nosotros enfocamos algo más de la ciencia, entonces ya va a depender del contexto histórico en el cual se ha dado a conocer esta explicación y la transformación que ha habido en la medida que hayan aparecido nuevas evidencias que han mostrado la evolución que hemos transcurrido, ¿no?, en las diferentes especies que hoy conocemos. Muy bien. Aquí tenemos diferentes explicaciones. ¿Ya? El primero es el fijismo. Cuando hablamos del fijismo, a ver, cuando hablamos del fijismo de este primero, nos dice que los seres vivos, una vez creados, no cambiaban. O sea, que no había esa evolución o esa transformación. Pero ahí hubo un punto así como de quiebre. ¿Por qué? Porque cuando ellos no podían explicar cómo existían los restos fósiles o especies que ya se habían extinguido y cómo no había restos de nosotros, porque si supuestamente se creaban y no tenían modificaciones, entonces nosotros debió haber encontrado restos así antiguos de nosotros, porque nosotros supuestamente no hemos cambiado, no tenemos modificaciones, pero no fue ese el caso. La otra explicación que dieron es el transformismo, en el cual aceptan un origen divino, es decir, que hemos sido creados por una deidad, ¿ya? Y que sí era posible cambiar, pero decían que en este progreso que daba, en este cambio, transformación que se daba, habían algunas especies que eran transformaciones fracasadas. O sea que habían algunos cambios en especies, pero que eso simplemente no se adaptaban bien y simplemente se eran eliminadas. Entonces acá su punto de quiebre, lo que no pudieron explicar, es que no podían plantearse esa relación que había entre las diferentes especies que existían hoy en día y las antiguas. Ajá, entonces no podían explicar eso, porque no, o sea, había esa relación que tenemos hoy en día nosotros con una especie que antes existía. Ellos no pueden decir por qué, porque ellos lo que plantean es que no pudo haber sucedido eso. ¿Ya? Y después vino lo que es el evolucionismo, en el cual propone que las especies cambian a lo largo del tiempo, pero a partir de un origen común. Entonces aquí ya se va adaptando otras ideas dependiendo a las evidencias que van encontrándose en el transcurso del tiempo. Esto de aquí del evolucionismo fue planteado por Charles Darwin, quien fue un naturalista británico que nació el 12 de febrero de 1809 y formuló por bases científicas con una teoría en su libro que publicó, que fue el origen de las especies por medio de la selección natural, en la cual él hablaba de las transformaciones que tenían los seres vivos para poder adaptarse al medio en el cual ellos se encontraban, y dio un gran enfoque a lo que trataba el punto de la evolución. Esto más o menos enfocaba su libro a unos pajarillos que eran los galápagos, ¿ya? En las islas Galápagos, que eran el tipo de pico, ¿ya? Que tenían los pajaritos de ahí, las aves de ahí, ya que en algunos se encontraban que los picos eran más delgados y en otro que se notaba que el pico era un poco más grueso, más ancho, y era dependiendo a cómo ellos conseguían sus alimentos. Muy bien, la evolución causa la biodiversidad. Claro que sí,
¿Por qué? Porque a través de las evidencias que se han visto, como son los fósiles, las estructuras anatómicas de algunas especies antiguas, en las zonas biográficas que tenemos hoy en día en todo nuestro planeta, o sea que no todos tenemos las mismas, que no todos los lugares tienen las mismas condiciones, también en el campo biológico como que son los ancestros y lo que es el campo del ADN y todo lo que está relacionado con un punto de origen o una especie de origen que nosotros tenemos y otras especies también lo presentan. ¿Ya? El árbol filogenético viene a ser como algo así como el árbol genealógico de nosotros, ¿ya? Así como nosotros también en ese árbol vemos, digamos, a nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, así, lo mismo sucede en ellos, en las especies, pero aquí ya tienen, digamos, es diferente, vemos de las bacterias, de las archaeas, de la eucaria, y todos ellos van a partir de diferentes especies, como podemos ver aquí, pero todos van a partir de un punto en común o de un punto en origen, de un ancestro en común. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante para poder saber eh, la, la, los grupos, las ramas que representan cada uno, su grupo evolutivo. ¿Ya? Las teorías de la evolución, como les había mencionado, era la teoría de la evolución mediante la selección natural, la teoría sintética de la evolución y la teoría del equilibrio puntuado. Estas teorías, la primera, que fue de la evolución mediante la selección natural, dice que las cualidades del mundo no son fijas, sino que va a estar en un constante cambio permanente. Y ahora este cambio no va a ser pues de un día para otro, sino que va a ser un cambio gradual, ¿ya? Un cambio gradual. Y que justamente las condiciones en las cuales ellos se encuentren o los factores que hayan en su ambiente van a ser muy importantes para que ese individuo pueda adaptar nuevas características, ¿ya? Y así esas características pueden heredar a a sus nuevas descendencias, a sus nuevas crías. Listo, muy bien. La teoría sintética de la evolución dice que solo evoluciona la población. O sea, acá lo que refiere es que uno como individuo no puede causar evolución, no puede marcar la diferencia para poder evolucionar toda una especie, pero toda una población, todo un conjunto de individuos sí pueden hacer eso, sí pueden evolucionar todos en conjunto, pero uno solo no. Pues lo que da es la población. La teoría del equilibrio puntuado dice que el ritmo de la evolución que llevan a la formación de nuevas especies no es constante, o sea, que ellos dicen que no hay ese cambio que sea gradual o etapa por etapa o que tome un tiempo, sino que dice que sucede bruscamente, que de un momento a otro modifica o cambia la estructura para poder adaptarse. ¿Por qué es importante clasificar a los seres vivos? Justamente porque nos permite identificar y estudiar a los seres vivos, aprender sobre su biodiversidad y la biodiversidad que existe en nuestro planeta y conocer también la conservación de las especies para poder nosotros también establecer algún tipo de parentesco entre los seres vivos y tratar de conocer el origen del existir de otras. La biodiversidad es importancia. La biodiversidad es muy importante, ya que nos ofrece, por ejemplo, gran variedad de alimentos, de medicamentos, materias primas, lugares en los cuales podemos encontrarnos, o la energía que nosotros mismos utilizamos día con día. Y la desaparición, digamos, de algún tipo de especie o la modificación de un tipo de ecosistema va a venir a alterar, va a alterar todo un ecosistema, todo ese equilibrio que hay, va a modificar y va a perjudicarnos en un tiempo. La pérdida de biodiversidad que hoy en día se ha visto es justamente por el abuso y la mala gestión de recursos naturales que llevan a la pérdida de esta biodiversidad y la extinción de algunas especies. En ella puede ser uno que es natural y otra que es artificial. En la natural podemos dar el ejemplo que es como los Homo neanderthals. ¿Ya? Acá cuando hablamos nos referimos a que o sea, puede ser simplemente por un proceso de evolución que algunas especies pueden perderse, pero ya cuando viene en un aspecto artificial, que es por la actividad humana, viene a alterar de forma brusca ese equilibrio que existe en el ecosistema. ¿Ya? Algunas causas que pueden haber por intervención del hombre es la caza masiva, la pesca excesiva de algunos peces, por ejemplo, la tala masiva de árboles, y esto genera una alteración en los ecosistemas. También genera lo que es la contaminación y la destrucción de espacios naturales. Digamos, esto sucede por construcción de urbanizaciones, porque necesitan más espacio. Entonces quitan el espacio natural. ¿Para qué? Para que puedan construir sus casas, carreteras o empresas.
¿ya? Y con ello también va a llevar relacionado a lo que es la contaminación del suelo, agua, aire, la tala masiva de árboles para poder hacer campos de cultivo más grandes porque la población está aumentando. Por tanto, si la población aumenta, también va a aumentar lo que es la demanda de alimentos. Ya, entonces eso también es un punto de que hace que nuestro equilibrio ecológico se cambie o se modifique y se altere. Y también el incendio que arrasan con millones de hectáreas y con gran cantidad de especies que existen entre ellos. Para evitar estos aspectos se busca que la explotación que se tiene de algunos recursos sea sostenible, que se recupere con un tiempo y para darle pase a para poder cuidar esos recursos para las nuevas generaciones, prohibir la caza o recolección de algunas especies que se encuentran protegidas o en peligro, programas de crianza en cautiverio y poder reinsertar después al ecosistema, o sea, algunos capaz de especies que están en peligro de extinción o que tengan algunos problemas para poder adecuarse en un hábitat diferente en el cual ellos se encontraban, poder criarlos en cautiverio y cuando llegan a una etapa promedio que puedan defenderse, soltarlos para que pueda así equilibrar nuestro ecosistema. Para evitar alteración de los ecosistemas se deben crear espacios protegidos, reducir la contaminación y poder prevenir algunos incendios, entre otros. Al hablar de biodiversidad es hablar también de evolución. Y conocemos principalmente a dos científicos que postularon con lo que es la evolución, uno que es Lamarck y otro que es Darwin. Lamarck dijo que los organismos sufren una transformación en condiciones ambientales en el cual ellos se van a adecuar y que la transformación es heredada de generación a generación. Por otra parte, Darwin dijo que los organismos más adaptados al medio sobreviven y los que no simplemente se extinguen. Y aquí tenemos, por ejemplo, donde nos refiere a que los que se adaptan son, por ejemplo, aquí tenemos una condición de las jirafas y de los árboles los árboles de los cuales ellos alimentaban que eran bastante altos. Entonces vemos que las jirafas que tenían la condición del cuello largo podían conseguir rápidamente los alimentos, mientras los que tenían un cuello bastante corto no podían alcanzarlo. Entonces estos animalitos que no podían alcanzarlo obviamente que perecían porque no podían conseguir el alimento con tanta facilidad. Entonces, digamos, en un siguiente periodo de tiempo, ya no hay dos que carecen ellos, solamente hay uno. ¿Por qué? Porque ya la especie está, digamos, con esas características, está pereciendo y está muriendo, ¿ya? Y entonces solamente queda lo que es, queda uno. Y los demás ya tienen las características de cuello largo. Y finalmente vemos que todos tienen esa característica y que simplemente ya esa característica del cuello corto se perdió, se extinguió, ¿ya? Eh, la biodiversidad y adaptación. Los seres vivos habitan todos los medios que podemos ver en el planeta Tierra. Pueden ser terrestres, pueden vivir también en lo que son agua, ¿cierto? Pueden ser acuáticos y con diferentes características cada uno, pero la supervivencia de dichas especies es debido a la capacidad de que ellos pueden adaptarse a dichos medios, a dichos ambientes. Por lo tanto, la adaptación es la adecuación que tienen los seres vivos a las condiciones del medio ambiente en el que ellos viven. Dichas adaptaciones pueden ser corporales o también de comportamiento. Cuando hablamos de corporales puede ser modificaciones óseas, ¿no? Modificaciones estructurales anatómicamente. A cambio, cuando hablamos de adaptaciones comportamentales, ya son algunas, digamos, comportamientos, pues hablemos de algunas acciones que ellos realizan en su ambiente y que van a modificar dependiendo de donde ellos viven. Las adaptaciones y la evolución se producen de forma muy lenta y a lo largo de millones de años. Las especies cambian y dan lugar a otras nuevas que están mejor adaptadas a ese ambiente. La biodiversidad surge por la evolución de las especies y las especies se originan de unas a partir de otras, pero modificando dependiendo a la adaptación que ellos han tenido a su ambiente en épocas pasadas. ¿Cómo se estudia la evolución? Las pruebas para conocer la evolución las encontramos en los fósiles, que son creo que la evidencia más notoria sobre la evolución y sobre las modificaciones que hubo en un tiempo antiguo hasta la actualidad. Cuando hablamos de fosilización, nos referimos a cómo se han mantenido estos restos óseos
de algunos, digamos, como dinosaurios, y que hasta el día de hoy se han podido obtener y se han podido mantener más que nada. Entonces esas características es lo que habla la fosilización. Ya, por ejemplo, aquí tenemos la imagen donde tenemos el esqueleto de un dinosaurio y podemos ver que aún se mantiene, o sea, a pesar de todo ese periodo de tiempo, se ha mantenido intacto para que pueda ser estudiado. ¿Cómo nos informan los fósiles? Los fósiles, ¿no? Todo esto lleva una ciencia, ¿ya? Y que justamente está enfocada a poder practicar diferentes tipos de estudio con diferentes tipos de evaluaciones para poder tomar la mayor cantidad de información de estos restos. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos a la siguiente.